Bien, vamos a colocarnos aquí, ¿vale? Vamos a estar. Tenemos un rato largo para, bueno, pues compartir, haceros esta pequeña presentación que la voy a contextualizar un poco, ¿vale? Va a ser sencilla, ¿eh? Diría que incluso básica. Simple. Yo últimamente soy un defensor de lo simple y de lo básico, porque cuando uno va a lo básico, en el fondo va a lo esencial y va a las claves, ¿de acuerdo? Me gustaría, mi objetivo sería que, bueno, después de mi presentación o a lo largo de la mañana, pues os llevarais, os voy a tutear si os parece bien, ¿de acuerdo? Os llevarais pues 3, 4 cosas básicas que de alguna manera os ayudara de una manera lo más práctica posible en vuestro trabajo a partir del lunes. Pero fijaros, sería tendría expectativa incluso más alta porque me gustaría que también os lo pudierais llevar para vuestra vida personal. Al final, cuando hablamos de estos temas, pues hablamos dentro del ámbito profesional, pero tiene que ver también bastante con el ámbito personal, ¿de acuerdo? Presumo que sois casi todas de aquí, sois de Barcelona, trabajáis en ámbito residencial, trabajadoras muchas sociales, en el ámbito psicosocial, entiendo. De todas maneras, lo que vamos a plantear valdría perfectamente para cualquier profesional que está con personas, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer un poco de patria. Este es el Hospital San Juan de Dios en Pamplona, que lo hemos reformado y lo hemos ampliado hace 4 añitos. Bien, claro, el título, que os voy a ser sincero, tiene un punto de marketing, ¿no? Porque cuando haces una presentación y vas a hablar del sufrimiento, pues muchas veces ya de entrada genera ciertas resistencias. Y me gusta combinar, para que sea más atractivo, pero de alguna manera porque lo creo y es real, el concepto felicidad con el concepto sufrimiento. Y hay gente que le llama la atención. Bueno, ¿se puede ser feliz cuando estamos sufriendo? Pues no sé qué respuesta daríais o estáis pensando, pero esta es una clave de lo que es la vida, de lo que es nuestra vida en el día a día, pero también es lo que es la vida de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, de nuestros residentes, que en situaciones de dificultad se tiene una alta capacidad, mucha más de la que podemos pensar, para adaptarnos y para encontrar momentos de felicidad. Luego os pondré algún ejemplo. Claro, eso también tiene que ver con el concepto que tengamos de sufrimiento y con el concepto que tengamos de felicidad. Si entendemos felicidad por no tener problemas, porque todo nos vaya perfectamente en la vida, depende de que entendamos por el concepto de éxito, pues lógicamente pues nos va a costar ahí integrar momentos de sufrimiento. Pero si el concepto que tenemos de felicidad tiene más que ver con las pequeñas cosas, tiene más que ver con el sentido de la vida, tiene más que ver con qué nos mueve cuando nos levantamos por la mañana para seguir viviendo, tiene más que ver con lo que en la última parte hablaremos, con conceptos que tienen conectados con la espiritualidad. Entonces entenderemos más cómo esa felicidad impregnada en ciertos momentos de sufrimiento se puede mantener. Voy a avisar una cosa, yo no defiendo el sufrimiento para nada, y dentro de nuestros objetivos, en los míos profesionales, el equipo que llevo, con el que trabajo, el del propio hospital, en distintas instituciones que estoy, es aminorar y disminuir el sufrimiento todo lo posible. Pero hay que ser realistas, además hay que ser muy sincero con la población y con las personas y entender y aceptar que el sufrimiento está. Muchos de los problemas que tenemos nosotros en nuestro hospital, está muy asociado, ¿no?, en Navarra, con un espacio en el que, no solo el final de vida, pero en general, que su objetivo principal es el bienestar. Muchos pacientes vienen con una imagen un poco idealizada de lo que es el proceso de morir. Incluso los propios paliativistas, en muchas ocasiones hemos colaborado en generar una idea y una imagen de lo que es el final de vida, pues un poco utópica. Morirse,
con perdón, si me dejáis a estas horas decirlo, morirse es una putada. Y es duro, y se pasa mal, ¿vale? O sea, mucha gente que viene y dice, bueno, no, es que quiero que me enseñes a morirme bien, y digo, pero ¿qué entendéis? ¿Qué entendemos por eso? Entonces, hay que integrar, aceptar que una parte de sufrimiento va a ser natural. Hay otro mucho que vamos a poder trabajar con él, ¿de acuerdo? Bien, me he permitido, además, en este escenario, la verdad que en este edificio que me ha parecido espectacular, tenéis la verdad que en Barcelona, esto es modernismo, me parece, ¿no? Todos estos edificios que es una gozada. Se me ha olvidado comentar al principio que siempre es un placer venir a Barcelona con Amavir. Tengo un hijo estudiando aquí, tengo una sobrina trabajando aquí y últimamente vengo bastante y la verdad que para mí es una gozada. En este contexto tan artístico me ha gustado también hacer la presentación combinada con algún cuadro que me gusta especialmente, que tiene que ver con lo que planteemos, ¿de acuerdo? Este es Melancolía de Munch. Me gusta bastante, muchos de los cuadros van a tener que ver con la tristeza. La tristeza de una manera serena, de una manera natural, y sí que es verdad que cuando se sufre, bueno, se puede tener melancolía, se puede tener tristeza, y hay que acompañarla. También comentaros, en mi presentación a lo mejor soy un poco circular, Dice que me puedo liar un poco, porque al final todos los temas están relacionados, pero al final vais a encajar todas las piezas, aparte que yo con la presentación me ordenaré bien. Cuando nos relacionamos con el sufrimiento, nos relacionamos con personas. Para relacionarnos con personas, pues tenemos que tener también una relación buena con nosotros mismos. Si estamos en nuestro sitio de trabajo, después de haber hecho un gran taller de comunicación y de formación, y con cantidad de estrategias de comunicación aprendidas para relacionarnos bien, y nosotros estamos mal, pues vamos a tener bastantes dificultades. Igual que es muy importante que nos relacionemos bien con los compañeros, con los responsables de los servicios en los que trabajemos, incluso con la propia institución en la que estemos. Eso no es solo tema vuestro, es también tema importante de las direcciones, de los responsables, de las jefaturas, el que estemos bien relacionados dentro del ámbito de trabajo, porque se va a notar, si no, cuando estamos relacionándonos con el paciente, con el residente. Bien, hablamos de personas, y cuando hablamos de personas, hablamos principalmente de emociones. Una clave importante, una de las 4 que os he dicho que quiero que saquéis, es que cada persona es única. Me ha gustado esa imagen de Amavir que tiene ahí distintas imágenes, ¿no? La verdad que la mayor parte de la gente, la imagen que da es de gente un poco joven, pero bueno. Pero sí que es verdad, cada uno con su color, ¿no? Cada uno con un perfil. Entonces, trabajamos con personas y las personas son únicas, ¿vale? Entonces, más allá, quiero también en este sentido que me filtréis un poco la presentación, porque más allá de las orientaciones que dé un poco generales, de las pautas, me las tenéis que filtrar porque luego cuando estáis con alguien delante, esta persona es única y os tenéis que adaptar a ella. Igual que cada una de vosotras sois únicas. Y cada una de vosotras va a tener su estilo y su forma de relacionarse con el otro y consigo mismo. Entonces, todo este trabajo lo tenéis que adaptar a vuestro estilo dentro de la adaptación que tenéis que hacer con cada paciente. Esto es muy importante, porque si no se cometen errores de seguir mucho pues, lo que hemos aprendido, de seguir mucho el protocolo, un poco lo de que la técnica contamina y se apropia de lo que es el verdadero objetivo. ¿Vale? Bien. Cuando hablamos de emociones, si os preguntara aquí estamos mucha gente para hacer debate ahora mismo, aunque luego creo que tendremos tiempo para preguntar. Pero bueno, emociones básicas, ¿sabéis cuáles son? ¿Se os ocurre alguna? Tristeza, miedo, alegría, tristeza, miedo, alegría, faltan 2. Rabia y falta una que es un poco rara, pero asco, bien. Estáis bien formadas, El asco o rechazo, ¿no? Estas son las emociones básicas. Y luego hay muchas emociones que son combinaciones de estas, ¿no? Las emociones tienen una función
una función reguladora. Cuando nos sentimos con rabia, esa rabia tiene una función y de alguna manera expresándola consigo estabilizarme. El miedo tiene una función muy importante. Cuando tenemos miedo, tenemos prevención. No hay peor cosa para un niño que no tenga nada de miedo, porque comete muchas situaciones de riesgo y puede tener pues, muchos accidentes y dificultades. Claro, el miedo llevado al extremo nos genera un problema que nos puede paralizar, ¿vale? Pero el miedo de por sí puede ser muy adaptativo. La alegría, la tristeza, la rabia. ¿Qué se suele comentar en relación a las emociones? Que es importante expresarlas. Bien, esta es otra idea importante. Cuando trabajamos con emociones, tenemos un problema. ¿Sabéis cuál es? No cuando trabajamos, sino cuando a lo mejor nos estamos formando o estamos haciendo una sesión como la de ahora. Que la estamos haciendo ¿desde dónde? Desde la palabra. Y haciéndola desde la palabra, esta sesión la hacemos desde la cabeza. Esta es una sesión mental. Por eso me parece muy importante que también cuando os he dicho vamos a estar, que tengamos una actitud incluso emocional de sentir un poco lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo. ¿Veis la idea, no? Entonces, en muchas ocasiones en las sesiones de equipo, cuando hacemos supervisión, cuando hablamos de casos complejos, siempre estamos con el verbo, con la palabra y con la mente. Y claro, es muy complicado muchas veces matizar, entender, situarnos en lo que es el mundo emocional del paciente y de los profesionales ante una situación de sufrimiento. Por eso, muchas veces las estrategias a nivel de comunicación, como pone el título de la jornada, ¿no? Tiene que ver no tanto con lo que hagamos o con las herramientas, sino tiene más que ver con cómo estamos y cómo nos sentimos y cómo acompañamos. Al final plantearé un poco esto, ¿vale? Hay que expresar las emociones, tienen una regulación y el problema es que si las contenemos en excesos pueden generar los problemas. Cuidado con los mitos. Y hay muchos mitos cuando hablamos de estos temas. Uno es que hay que expresar las emociones sí o sí. Pues depende. Hemos dicho que cada persona es única y va a haber estilos. Hay personas que son muy expresivas en emoción y hay personas que no tienen esa necesidad. Lo que hay que hacer es no reprimir, ¿vale? Pero no hay que meterse el dedo en el ojo o hay que hacerse así para expresar la emoción. Hay personas que por naturaleza su adaptación o su forma de afrontar una situación de sufrimiento no es expresando tanta emoción. ¿Esto lo veis? Porque esto también es una dificultad muy importante en los profesionales, que en muchas ocasiones, y esto lo voy a repetir varias veces, queremos que estén los pacientes como nosotros anticipamos que creemos que tienen que estar. ¿Vale? Bien. Estamos hablando de formas de responder ante el sufrimiento de un residente, de una persona con enfermedad, de una persona que sufre. Insisto en que somos únicos, cada uno, pero luego sí que se pueden agrupar, ¿no? Por estilos, y además nos ayuda muchas veces para entender a nivel profesional con qué persona, qué estilo tenemos delante. Entonces, hay distintos estilos, a lo mejor esto os parece un poco básico, lo que voy a explicar ahora, pero es importante recordar para reforzar. Hay personas que cuando tienen un cambio en la vida, una situación dura, lo que hacen es hablar mucho de ello, buscan mucha información, intentan lo que se dice, ¿no? Poner mucho de su parte para, entre comillas, luchar contra lo que les está pasando. Están en un afrontamiento, vamos a decir, muy activo, muy luchador, es el afrontamiento luchador, que en ciertos ámbitos está muy valorado, yo diría sobrevalorado. ¿En qué ámbitos? Cuando hablamos, por ejemplo, lucha contra la enfermedad, pues por ejemplo, cuando un diagnóstico de cáncer, ¿no? Se enseguida decir, bueno, es tan luchadora que va a solventar y además es fundamental el espíritu de lucha para hacer frente a un cáncer. Bueno, pues esto es un mito también.
porque no es tan real. Es importante seguir los tratamientos, es importante colaborar con los médicos, pero eso de la lucha muchas veces los pacientes dicen, pero bueno, Juan Pedro, ¿contra qué tengo que luchar? ¿Qué hago? Yo ya hago más. Todo esto que os estoy diciendo, perdonadme, tiene que ver con mi formación permanente, con la literatura, pero principalmente tiene que ver con lo que me han enseñado los pacientes. Llevo muchos años trabajando con pacientes, he visto multitud, y todo esto me lo han enseñado ellos. Entonces, hay pacientes que hasta les enfada que les estemos planteando, tienes que luchar, tienes que poner de tu parte, tienes que hacer. Cuidado con el tienes que. Nunca estéis con alguien cuando alguien esté sufriendo y os pregunte, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es quitarlo de vuestro lenguaje. Hablo en general y vuelvo a decir que me lo filtréis, ¿eh? El tienes que, cuidado, él sabe bien. Y además, insisto en su perfil personal, qué es lo que le puede ayudar. Entonces, este sería un grupo, el afrontamiento luchador, que ojo, hay mucha gente que le ayuda. Luego hay otro estilo que tiene que ver con un afrontamiento más resignado. Bueno, pues me ha pasado esto, pues mira, me ha tocado, pues que sea lo que Dios quiera. No, pues yo voy, hago lo que me dicen y estoy tranquilo, no es que hable mucho de ello, pues sigo, hago lo que me dicen, si tengo que ir a una residencia, pues voy, me adapto, a lo mejor incluso con cierta tristeza, que esa tristeza puede ser adaptativa, pero no estoy luchando contra. Estoy adaptándome de una manera resignada y tranquila. Entonces se puede decir que es un poco el grupo que hace un afrontamiento un poco estoico, ¿vale? Luego están los que hacen negación, pero no como una fase, que también probablemente conozcáis, no, sino como una respuesta que se mantiene. Yo niego lo que me está pasando. Entonces, ¿esto es malo? ¿Que haya negación? Pues va a depender de qué. Va a depender del resultado que le dé a la persona. Fijaros, yo he atendido muchas personas que han hecho una negación de su proceso de final de vida de una manera personal, libre, no es porque les hayan engañado, sino que ellos se han autoengañado y eso les ha ayudado. Recuerdo hace muy poquito una mujer que les comentaba en el equipo, esta mujer se va a pintar los labios y va a hablar de sus vacaciones del año que viene hasta el último día que esté consciente. Y esta es una forma libre, voluntaria, personal de afrontarlo que también hay que permitir. Fijaros, antes os he dicho que en los ámbitos de oncología está muy sobrevalorado el espíritu de lucha. Y curiosamente en los ámbitos de cuidados paliativos, que sabéis, ¿no?, los cuidados paliativos en qué consisten, lo que está sobrevalorado es la aceptación. Tiene que aceptarlo. E incluso hay personas que en muy pocos días pasan de oncología a paliativos y pasan de un mensaje en el que tienen que luchar a que en 4 días lo tengo que aceptar y tener una buena muerte y despedirme. Bueno, cuidado con lo que los profesionales pensamos que tienen que hacer los pacientes o los usuarios, ¿vale? Entonces, esta negación hay veces que da problemas y entonces hay que intervenir y trabajar. Si ellos quieren, porque también, ojo, ellos nos tienen que permitir intervenir si hay una dificultad. ¿La salud qué es? La salud es un derecho. Es un derecho la salud, ¿no? Es uno de los derechos universales. Un derecho humano es la salud. Pero, ojo, no es una obligación. Entonces, podemos, si encontramos una persona que está mal, intentar ofrecerle pues, nuestro acompañamiento, nuestra intervención, pero siempre desde el respeto, y os revisáis cómo afrontáis vosotras, probablemente también entendáis bien en ese punto de sentir con los pacientes, con vuestros usuarios, cómo puedan responder. Luego hay estrategias muy concretas de afrontamiento. Estos serían estilos. Pero luego, ¿qué cosas se suele hacer? ¿No? Que ante una situación dura, ¿qué hacemos para llevarlo, entre comillas, bien? Pues hay una muy concreta que yo creo que en el ámbito residencial pasa bastante, y en los hospitales, que es, por ejemplo, lo que se llama la comparación positiva. ¿Os suena qué creéis que puede ser la comparación positiva? O yo estoy mal, pero aquel está peor. Yo estoy en silla de ruedas, pero esta no se levanta de la cama.
Yo estoy mal, pero estoy en el comedor, esta no sale de la habitación. Es un poco lo del país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Pues esto funciona mucho y no es malo. Esto hay veces que también nosotros lo hacemos, ¿eh? Luego hay otra estrategia, hay muchas, ¿eh? Pero os pongo algún ejemplo, que es por ejemplo la deseabilidad, ¿no? Y además esto es curioso porque no, es un poco especial, ¿eh? Y nos da como control. Es la idea de que quiero algo tanto, que va a pasar. Es un poco un pensamiento mágico, ¿no? Esto es muchas veces lo que nos pasa cuando compramos la lotería o hacemos una quiniela, ¿no? Quiero algo tanto que sé que va a pasar. ¿Y esto qué consigue? Que nos da control. Hay otra estrategia muy habitual, que esto lo utilizamos muchas veces los profesionales, que es el sentido del humor. Luego en la siguiente presentación Eduardo va a hablar principalmente de esto, ¿no? Pero este sentido del humor, hay veces que incluso el humor negro, ¿no?, que tienen los pacientes. Hay veces que los propios profesionales, ¿no?, trabajamos con humor incluso en las sesiones. Entonces en la planta en la que estoy, en la que llevo, hay una sesión, hay bastantes momentos de encuentro, ¿no?, del equipo multidisciplinar, pero hay una en concreto a la semana, los miércoles, que se habla de los casos más complejos. Entonces, bueno, pues es una sesión potente e intensa, pero que también nos reímos mucho, y hay veces que nos reímos de situaciones de los pacientes. Entonces hay veces que me fijo, porque siempre hay personas que rotan, ¿no? Pues alguna chica joven, una enfermera joven, un psiquiatra joven, o un médico, y de repente veo las caras que pone, porque estamos ahí en un ambiente, pues a lo mejor un poco, que digo, le voy a pillar luego y le voy a explicar que el humor no es una falta de respeto al paciente, sino que es algo que al equipo le ayuda mucho para adaptarse en estas situaciones duras de sufrimiento. O sea, que esto también revisároslo en vuestros centros, en vuestras residencias, en vuestras unidades en las que trabajáis, que hay que normalizarlo. Ojo, cada equipo, hemos hablado de que cada paciente es único, cada profesional, pero también cada equipo es único, ¿eh? O sea, que los grupos de profesionales también tienen un estilo, y está bien conocerse, revisarse y ver cómo estamos funcionando. En lo técnico, pero también en lo humano, cómo nos cuidamos. Insisto en que para relacionarnos bien con el otro, me tengo que relacionar bien conmigo mismo. Bueno, pues son pequeños ejemplos de estrategias concretas que ayudan para acompañar este sufrimiento. Este es el Paseo de los Tristes de Juan Vida, que me parece que está en Córdoba, no estoy seguro, ¿eh? Granada, pues muchas gracias. Que me parece precioso, ¿eh? Entonces, no sé qué os transmite esta imagen, este cuadro, pero os transmite angustia, os transmite dificultad, os transmite dolor, pues al final, bueno, al cierto dolor puede sentirse. Lo planteo como un ejemplo de que algo, lo triste, puede ser muy bello y puede ser muy sereno. Sí que tenemos que intentar trabajar para que no haya angustia. Pero la tristeza, este es un ejemplo de cómo la podemos acompañar, ¿vale? Bien, ya he adelantado un poco algún aspecto en relación al tema de la comunicación, pero si me permitís me voy a parar un poco más. Yo siempre que tengo 4 personas delante, 7 en este contexto, 140 que estaréis aquí ahora, me da igual, aprovecho para vender mi libro y para de alguna manera insistir y reforzar, no tengo ningún libro, tengo alguna cosita, pero no hablo de eso, pero sí que reforzar la idea, que esta es una segunda idea clave, práctica, que el lunes mismo, o es jueves, mañana mismo, la vais a poder aplicar. Es muy básico, muy simple y muy sencillo, pero insisto que hay que defender cada vez más la simpleza, porque es lo esencial y es lo que damos cuando damos en la clave. Fijaros, los niños tienen una capacidad de ir a lo importante. ¿Por qué? Porque están poco contaminados. Y de repente nos dicen algo que dices, joder, pero ¿qué nos ha dicho? Y es algo que dices, bueno, pero incluso que nos mueve, ¿no? Y conforme vamos teniendo edad, conforme vamos trabajando, pues hay veces que nos complicamos en exceso. Voy a empezar con aspectos que tenéis que tener cuidado en la comunicación y con expresiones que me vais a decir, Juan Pedro, esto ya lo sabemos, ya, pues yo las sigo diciendo.
Fijaros, llevo cerca de 30 años trabajando con personas que sufren en comunicación y se me sigue escapando expresiones, porque además en todas estas formaciones que hago también lo repito, pues se me sigue escapando. O sea que a vosotras no os agobiéis porque se os escapen. Expresiones como el no te preocupes. O sea, me van a operar la semana que viene, me van a decir que voy a trasladar y a ingresar a una residencia que, aunque sea excelente de Amavir, pues me va a costar adaptarme y me dices que no me preocupe. Bueno, fijaros, la palabra preocuparse, ¿qué nos dice? Es ocuparme con previsión de algo. No está mal preocuparse. Lo que no puede ser que las preocupaciones sean rumiativas y se apoderen de mí, ¿no? Y de alguna manera me generen ya un nivel de angustia muy alto. Pero preocuparme, déjame, tengo un resultado de un escáner, o se ha muerto mi hija, déjame que me preocupe, ¿vale? El tienes que luchar, que he dicho antes, tienes que luchar ¿contra qué? ¿Y cómo lucho? El ánimo, ¿esto lo decimos o no lo decimos? Ánimo, anímate. Que esto, insisto en que me lo han enseñado los pacientes, ¿eh? Un paciente me puede decir, ya, pero me dicen que me anime, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Que tengo aquí un botón, le doy al botón y ya estoy animado? Incluso cuando desde el ámbito de lo psicosocial, desde la psicología, desde la psiquiatría, se va a trabajar a una unidad multidisciplinar, muchas veces las expectativas que tienen el resto de profesionales con nosotros es, venga, anímale a este. No, perdón, para animar al circo. O sea, se puede estabilizar el ánimo, pero deja a una persona que esté triste cuando tiene motivos. El estás estupenda, ¿no? Estás estupenda. ¿Y esto por qué a la gente le suele costar? ¿Por qué creéis? Porque a lo mejor se siente mal o no se ve ella así, no es verdad, y dice, pero ¿me estás tomando el pelo? Y ojo, hay veces que es al revés. Una persona se siente más o menos bien y cuando te insisten mucho, estás estupendo. Yo, ¿qué pensabas? ¿Encontrarme moribunda? Y dices, joder, ¿cómo acertamos? Es que también los pacientes pues están un poco sensibles. Sí, claro que sí. Y la peor, hay muchas, pero os voy a decir la peor, la última, que es la de paciencia. Paciencia. Después de años de enfermedad, después de moverme de un lado para otro, después de ir a no sé dónde, después de 1000 pruebas, después de estar cansado, físicamente muy delicado, alrededor de mí han pasado cosas, he tenido una pérdida reciente. Ojo, nuestras personas mayores, esa muchas veces es el mundo en el que se vive, ¿eh? Es un poco el tema de que ya soy invisible, ¿no? Y después de todo ese trabajo, todo ese recorrido, me viene una estupenda profesional, genial, y me dice, paciencia, más. Pues, todo esto, cuidado, no os agobiéis si tenéis la sensación de, pues yo las digo todas. Bueno, ¿por qué decimos estas cosas? En el fondo, ¿por qué creéis que las decimos? Por nosotros, para sentirnos bien, que ojo, en el plazo corto podemos conseguir sentirnos bien. ¿Por qué? Porque ponemos distancia con el sufrimiento. Estos mensajes lo que hacen, ¿sabéis qué es? Cerrar la puerta del contenedor. O sea, de alguna manera poner una barrera cuando alguien me cuenta un sufrimiento, si le digo, va, no te preocupes, venga, lo que tienes que hacer es luchar, ya verás cómo todo va bien, no te preocupes, va, no digas tonterías. Se me ha olvidado lo de no digas tonterías. Cuando alguien me cuenta algo y le decimos, va, no digas tonterías, ¿cuándo lo decimos mucho? ¿Cuándo se dice mucho eso? ¿Con qué tema decimos mucho no digas tonterías? Con el de la muerte, ¿no? Cuando se habla muchas veces de la muerte, mucha respuesta tiene que ver, va, pero no digas tonterías, nos vamos a morir todos. Ya, pero tú estás estupenda, eso sí que es verdad, no tienes mayores problemas y esta persona pues a lo mejor está en un final de vida o está en una situación de mucha tristeza, que se le ha muerto alrededor muchísima gente y ella tiene la sensación de que ya no pinta aquí nada. ¿Vale? Entonces, insisto que muchas veces lo decimos para poner distancia, que en un plazo corto nos puede ayudar, pero en el medio plazo y largo
esto es un indicador claro de burnout. ¿Por qué? Porque nos genera frialdad, nos genera falta de realización personal, poca satisfacción en el trabajo, y esto es un riesgo de burnout, o lo que ahora se llama fatiga por compasión. Entonces, claro, la pregunta es, tenemos hasta las 9:30 empezado, hasta las 11 menos cuarto, 11 más o menos, bien, voy bien. La pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué decimos, no? O ¿cómo estamos? A ver, si no podemos decir todo esto, que es lo que decimos habitualmente, en esto que estamos aquí, en esta sesión genial de comunicación, venga, Juan Pedro, dime alguna receta. Pues os voy a decir una. Fíjate que no me gustan mucho las recetas, pero os voy a dar una estrategia, ¿vale? Que también la podéis aplicar mañana, que es muy sencilla y la conoceréis, pero que es eficaz, ¿eh? De entrada, deciros que cuando alguien sufre y nos cuenta su sufrimiento, ¿qué espera de nosotros? Principalmente escucha. Ya sé que esto suena un poco cursi, ya sé que suena esto mucho de, pues poco profesional, muy de monja, ¿no? Con perdón, o sea, me entendéis qué quiero decir. Y dice, la escucha, ya, pues la escucha es una técnica muy importante que no os podéis imaginar qué fuerza terapéutica tiene. Y cuando hablamos de escucha, no es solo recoger. Las personas lo que esperan es que les entendamos. No solo que escuchemos, sino que les entendamos. Fijaros, voy a dar un paso más. No solo que les entendamos, sino lo que necesitan es sentirse entendidas, que es distinto, ¿eh? Porque yo a ti te puedo entender, pero a lo mejor tú no lo sientes. ¿En qué contexto suele pasar mucho eso que genera problemas? En la pareja. Yo hay veces que me vienen parejas también, ¿no? en el trabajo, y es muy habitual que un problema hay otros problemas en la pareja, que dices, mira, oye, divorciaros porque con vosotros no va a haber manera. Está claro que vais a vivir más felices separados. Pero muchas parejas me dan pena porque tiene que ver con la comunicación su problema. Entonces, no me gusta diferenciar el género, por favor. Bueno, ya lo voy a diferenciar. Pero, porque tiene muchos riesgos, lo sabéis. Pero claro, muchas veces es la idea de, es que no me siento entendida. Y el otro, la otra, de decir, no, si yo la entiendo, ya, pues mira, melón, no lo percibe. O sea, es que no sé cómo tratar, y si yo no sé cómo tratar, ¿qué debería de hacer? ¿Qué queréis que debería de hacer? Preguntar. Si no sabes, pregunta. Esto es muy habitual también con nuestros usuarios, y las familias. Es que no sé cómo atenderla a mi madre, no sé cómo, tengo dudas de qué hacer, si hablo de esto o no hablo, pregúntaselo. Si yo te puedo dar una orientación general, pero pregúntaselo a ella. Si quiere más o menos visitas, si quiere hablar de lo que le pasa, si tiene algún miedo, si tiene algún deseo, pregúntaselo, que las personas somos adultas para saber qué es lo que queremos y necesitamos. Bueno, pues ya damos varias claves, ¿no? Cuidado con estas expresiones que decimos, principalmente escucha, que el otro se sienta entendido. Bueno, pues voy con una estrategia muy sencillita, que es clásica, pero la recuerdo. Para no quedaros calladas, solo escuchando, que ojo, ya es mucho, la idea sería lo que se llama la estrategia reflejo, ¿no? O la estrategia sándwich, que digo yo, que es empezar por un te entiendo, y si incluso decís el nombre, cada uno en vuestro estilo de relación, digo como profesionales, No, una cosa importante, no queráis ser lo que no sois, O sea, todos tenemos margen de trabajar todo esto y de mejora, pero vosotras, hay gente que tiene mucho sentido del humor y hay gente que no. Pues la que no lo tenga, por favor, que no vaya de lo que no es, porque no le va a salir y va a ser poco natural. Hay un concepto muy importante que es el de la autenticidad. Ser auténticas y ser como sois. Y cada una tiene su estilo. Yo les digo a la gente que rota con nosotros y que pasa, ¿no? Las visitas, oye, tú coge lo que veas, pero filtra todo lo que hago y adáptalo a tu estilo, ¿vale? Bien, a ver esta estrategia. Decimos el nombre del otro y empiezo por te entiendo, la primera parte del sándwich.
te entiendo. Luego, parafraseo, digo, literalmente, ni una coma más ni una coma menos. Lo que me ha dicho que le hace sufrir, y termino por te entiendo. Te entiendo lo que me ha dicho y te entiendo. Luego puedo, una guinda, pero eso no es lo importante, dar un mensaje de control, que tiene que ser real y verdad, ¿eh? No vamos a hacer un ejercicio de role-playing, pero os pongo un ejemplo. Juan Pedro, no puedo más, estoy harto. Mira, para estar así, me decís que voy bien, pero yo cada vez me encuentro peor. Para estar así es que me tiro por la ventana. Además estoy con un dolor que no me controláis y estoy harto. De verdad, no puedo más. Va, Luis, no te preocupes, hombre, no digas tonterías. Venga, anímate, lo que tienes que hacer es luchar y ten un poco de paciencia. todo el paquete y por detrás, ¿no? Bueno, pues, ojo, esto hacemos. Bueno, pues la estrategia sería, recordar, Luis, te entiendo, llevas un tiempo ingresado, te decimos que cada vez vas mejor y tú cada vez te encuentras peor. Para estar así, entiendo que quieras tirarte por la ventana y que tienes ese dolor que no se te está controlando. Te entiendo. De todas maneras, y esta es la guinda, esto no es lo importante, lo voy a decir ahora, De todas maneras, vamos a hacer lo posible para que estés lo mejor posible. ¿Qué más habría que hacer con Luis? Sí, pero ya nos lo ha dicho, Tirarse por la ventana. No. ¿Qué más? ¿Qué nos ha dicho importante? Que tiene dolor. Entonces, ¿qué habría que hacer lo primero? Ir al control, cada uno en su rol que tenga, pues la enfermera si ya tiene un rescate para ponérselo, o a la enfermería, o lo que sea, para quitarle ese dolor. Ojo, ese dolor hay veces que puede tener un componente emocional también, y hay que revisarlo. Pero esa estrategia no suena mejor que la de no te preocupes, no digas tonterías, paciencia, tienes que luchar. En general sí, pero veo caras raras. Y tiene que ver probablemente con críticas que puede tener este modelo también, Hay gente que seguro que lo está pensando. ¿A alguien se le ocurre una crítica a esto del te entiendo, parafrasear y te entiendo? Bueno, que no lo entiendo. Que realmente no lo entiendes. Vale. Esta es una de las dos críticas que se suele hacer, porque se da siempre. Y voy a darte la contestación. Es normal que pase, porque mucha gente, si no estás, además muchas veces los pacientes lo pueden decir, si tú no estás pasando lo que yo estoy pasando, ¿cómo me vas a entender? Entonces mi respuesta, que suele ser eficaz, esto es la clínica, de verdad es la práctica, suele ser eficaz, no siempre, es lo que no puedo hacer es sentir lo que tú sientes. Yo siento lo que siento yo, no puedo sentirlo, pero entender que estés como estás por lo que te está pasando, sí puedo entenderlo, y es real, Yo no puedo sentir lo que tú sientes, pero entender con la cabeza que estés de esta manera por lo que pasa, se puede entender. Es distinto. Y esto a la gente le suele ayudar cuando le respondemos así, o sea que esa parte también, valorarla. Una segunda crítica. Pues ¿sabéis cuál es? Y esta os la digo para que tengáis mucho cuidado. Lo que os he dicho antes de la técnica, que el lunes, mañana, estuvo un psicólogo de Pamplona ayer y nos dijo una cosa que la voy a probar. Y te entiendo, parafraseo, te entiendo y ya está. Claro, hay que tener mucho cuidado con cómo hacemos. Os he dicho antes que para acompañar sufrimiento, para recogerlo, para permitirlo, para acompañar en esta relación clínica de ayuda, lo importante no son tanto las palabras y lo que decimos, sino cómo estamos. Entonces, he hablado de autenticidad. Entonces, sí que a la hora de aplicar esta estrategia, además es la complementaria para no quedarnos callados, pero lo importante no es eso, lo importante es cómo estamos. Lo clásico que se dice en la comunicación no verbal, que no voy a extenderme en ello, pero sí que voy a utilizar un concepto que me parece muy importante, que además en los últimos años se está trabajando mucho, ¿no?
al final me dará tiempo, espero, de hablar un poco de espiritualidad. Y este es un concepto que tiene que ver con la espiritualidad, que es el de la presencia. Aquí, en este espacio, a esta hora de la mañana, con este tema, pues si os digo la verdad, yo os siento presentes. Estáis aquí. Tiene que ver con el estar de verdad. Antes os he hablado de mi hijo, que tengo aquí estudiando en Barcelona, que también ahí tengo una sobrina, que tengo en casa más gente, tengo en Estados Unidos a otro hijo, tengo 3 chavales ya mayorcitos, y tengo pues algún tema que me pueda preocupar. Entonces, ahora mismo, ¿qué creéis que es lo que más me pueda preocupar a mí en este momento? Este momento, de verdad. Y esto es real, ¿eh? Lo que más me importa, más allá de que me haya acordado de uno o del otro y tal, es este momento con vosotras. Y esto, hay algo ahí, que espero que lo sintáis, yo os lo siento, que tiene que ver con cómo estamos. Y tiene que ver también con ese trabajo que podemos hacer, que al final también os comentaré alguna pequeña estrategia de cómo podemos estar de verdad aquí. Ahora se ha puesto en estos últimos años de moda mucho lo del mindfulness, ¿no? Pues tiene que ver con esto, con el aquí y el ahora y la conciencia. A mí hay veces que depende de cómo lo manejemos, ¿no? Pues, pero de verdad que puede ser muy eficaz, no hay que complicarse mucho, ¿eh? Pero de alguna manera es darle sentido y significado a que estamos aquí de verdad. Bueno, pues esta autenticidad, esta presencia, esta coherencia. Yo no os puedo dar hacer esta presentación y luego cruzarme con vosotras y decir, pues, ni saludar. Pues en la charlita muy bien, pero luego en su día a día es que es imbécil. Ojo, esto no es tan raro que pase, ¿eh? Yo tengo algún ejemplo. Entonces, hay que ser coherente, y todos tenemos nuestros defectos y debilidades, ¿eh? Pero hay que ser coherente en los aspectos importantes de nuestra vida, en lo personal, en lo individual, en lo familiar, en lo social y en lo profesional, que hace que de verdad se nos note cuando estemos con una persona que está sufriendo, acompañando. Entonces, esta estrategia que os he dicho de comunicación, de alguna manera, tendrá mucha más potencia, tendrá mucha más fuerza y de alguna manera aliviará, no quitará, no quitará el sufrimiento, pero sí que lo mitigará y lo aliviará mucho. Por eso tampoco os asuste, porque digo, ¿qué trabajo personal tengo que hacer? Tampoco es complicado. Es revisarse los valores vuestros, la forma de estar y decir, bueno, claro, pues a lo mejor, oye, pues no me suben el sueldo el 2 que estamos pidiendo y me están subiendo una mierda. O no sé si está bien decir eso aquí, pero bueno. O tengo una supervisora que es un horror. O tengo un volumen de pacientes ingresados o de residentes que no... Ya, pues todo eso habrá que trabajarlo para que cuando yo entro en la habitación o hago una atención o un pase, pues de alguna manera no se nos note. Y hay contextos adecuados para reivindicar, para expresar, para plantear todo lo que tenga que hacer. Esto en estos últimos años ha pasado mucho. Incluso yo he visto que se ha normalizado, e incluso desde las gerencias, hablar, que esto ya me ha llevado a mí bastantes debates y discusiones, no podéis normalizar, no, claro, como estamos allí entiendo que ahora esto los pacientes lo noten, porque hemos visto un aumento en atención al paciente de quejas, pues no. Bueno, me estoy metiendo en un jardín, perdón, que me estoy yendo, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, Tiene mucho que ver con cómo estar presentes y que estar auténticos y que lo importante y el privilegio que tenemos es que personas, usuarios, en situaciones de debilidad nos permiten intervenir con ellos. ¿De acuerdo? Bien. Claro, mucha gente nos dice, o cuando hago esto, ¿no? El planteamiento de la escucha, ¿no? Antes he puesto el ejemplo del contenedor. Cuando hacemos esta escucha entendiendo y con presencia, lo que hacemos es abrir la puerta del contenedor para que depositen en nosotros el sufrimiento. Cuando decimos no te preocupes, ánimo, tienes que luchar, cerramos la puerta. Entonces la gente suele decir, es que esto es muy difícil. No, lo que nos estás planteando es difícil, Juan Pedro. Y hombre, no es difícil, lo que es duro. Pero lo que estoy planteando es fácil. ¿Os parece complicado? Lo que es duro.
Y el problema que tenemos es que muchas veces confundimos los conceptos duro con difícil. Y cuando decimos que algo es difícil, nos boicoteamos o nos justificamos a nosotros mismos. Es que como es tan difícil es normal que no lo haga. No, es duro, pero también da mucha satisfacción. No sé aquí si tenéis alguna excursión clásica en Barcelona que soláis, no sé si subir a Montserrat o alguna cosa que hagáis andando así un poquito clásica, ¿tenéis? Bueno, pensar en alguna. Allá en Pamplona tenemos, no sé si alguien ha estado en Navarra, el Castillo de Javier. San Francisco Javier es un santo de los fundadores de los jesuitas y que hay una peregrinación que ya más que religiosa es espiritual. Hay gente que lo vive de la manera que como lo viva, que son unos 50 kilómetros andando desde Pamplona. Entonces ese ejemplo lo suelo poner para decir, hacer la Javierada, se llama la Javierada, ¿no? Hacer la Javierada es difícil. Y la gente, es difícil, sí. No, de difícil nada. Lo que es duro, pero al final es coger y andar. No es nada más. Y te cansas. Entonces, hacer esta escucha, acompañar este sufrimiento de esta manera es duro, pero sencillo. Claro, como es duro, deberíamos también de trabajarnos como profesionales y como equipos, cómo nos cuidamos. Porque recoger todo ese sufrimiento, claro, lo recogemos, ¿y qué hacemos con él? Bueno, pues a lo mejor luego también os doy alguna pequeña estrategia, si nos da tiempo y si no me lo recordáis, ¿vale? Bien. Fijaros, dejarme que lea esta cita para que no me escape ni una coma porque es muy importante. Cada vez que un ser humano habla a otro de forma auténtica y plena, pasa algo que cambia la naturaleza de los dos seres en presencia y los acerca en un encuentro todavía más profundo. Esto es realísimo y pasa siempre, y además experimentarlo, y ya lo habéis experimentado, pero cuando uno está con el otro, con cualquier persona, podemos tener residentes pesados, familiares petardas, con perdón de la palabra, lo que sea, pero todas las personas tienen algo muy rescatable para poder sentir y vivir esta fuerza de la presencia mutua y del encuentro. Y esto es muy terapéutico para el otro, pero también para nosotros. En relación a las personas mayores, esto es muy importante. Creo que me adelanto, pero no me importa, luego lo repito. Tiene que ver con que muchas veces las personas mayores las tenemos como muy infravalorado en su capacidad de expresión. Es verdad, ¿no?, que están cansados, depende de la posible alteración cognitiva que puedan tener, ¿no? Pero fijaros, incluso esto del tema de la presencia todavía tiene más fuerza y más capacidad con personas que tienen disminución de la conciencia o tienen alteración cognitiva, porque más allá que la palabra, trabajamos el encuentro, la cercanía. Hay veces que incluso nos ha recibido la jornada Frank Sinatra, ¿no?, la música que han puesto. Hay veces que trabajar con la música, hay veces que trabajar un poco con los espacios, como este que es una maravilla. Todo eso facilita mucho también la forma de sentir y de estar, cuando a lo mejor, insisto, lo mental está más limitado, ¿vale? Entonces, cuando estamos con una persona mayor, yo suelo recomendar mucho, habla con ella, pregúntale, es una maravilla, es una gozada, a mí me parece una riqueza la vivencia de 80 años, el recordar, decir, bueno, ¿y tú en Pamplona en qué zona jugabas cuando eras niña? Una persona de 90 años que además mantiene bastante la memoria de largo plazo, puede mantenerlo, y te cuentan unas cosas que es una gozada, es que es para escribir un libro de antropología o social. Entonces, ves a veces a las familias que están acompañando y de una manera un poco pobre, que da un poco pena. Entonces dices, bueno, no, pues pregúntale a un nieto, ¿no?, a un chaval joven, pregúntale a tu abuelo, habla con él, cuéntale, pero también pregunta. Y la gente se sorprende, de repente una persona mayor empieza a tener una riqueza en la conversación y un estímulo y una motivación que es mucho mayor de la que habían prejuzgado. Entonces, este concepto del estar, del sentir, del rescatar, es muy importante. A ver, no llevo bien el ritmo de los cuadros y de las palabras, me perdonáis, pero cuando hablamos del tema de la presencia,
esta imagen es muy potente. ¿Por qué hay muchas de las imágenes de los cuadros que son unos clásicos y que han triunfado? Poco por lo que transmiten y lo que nos llega, ¿no? Y esta joven de la perla de Vermeer, precisamente lo que transmite principalmente es este punto de presencia, ¿no? De verdaderamente que nos llega directamente, conecta con nosotros y traspasa los siglos, traspasa la pintura, traspasa la dimensión para sentirla totalmente aquí. Bien, vamos a hablar de la muerte, ¿no? Yo no sé qué expectativa teníais, ¿no? Con el título o con la introducción. Pues vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar un poquito del duelo. Hay gente que puede generar cierta resistencia. Pero fijaros, otra cosa, esta no es de la expectativa que tenía que os llevarais, pero ya que sale el tema os lo voy a decir. No digáis ya en la vida paciente terminal. ¿Vale? El concepto paciente terminal. Bueno, decid lo que os dé la gana. Pero mi recomendación, y me lo filtráis, es que no lo digáis. Y soy muy pesado con el lenguaje. Porque el lenguaje es pensamiento, ¿no? Pensamos con el lenguaje que tenemos. Y nos genera el pensamiento emoción. Directamente. Entonces, cuando estamos hablando de un paciente terminal, ¿qué es lo que estamos marcando? Que no solo que se va a morir, sino que está con fecha de caducidad terminal y en la cuenta atrás. Entonces, utilizar la expresión final de vida. ¿Cuál creéis que es la diferencia? Lo pone la expresión, ¿eh? Vida. Estamos hablando de vida. Entonces, hay vida hasta el final. Y ojo, insisto en que no soy un idealista del proceso de morir, como os he dicho en la introducción, ni nada de eso, pero no os podéis imaginar la riqueza y la intensidad en los días, en el tiempo que pueda quedar de vida, que puede haber en un sentido, en un encuentro, en muchas personas. Esto es real, ¿eh? Y esto lo veo a diario, de verdad. Entonces, ese concepto de terminal no es por utilizar un eufemismo, ni muchísimo menos. Y si hay que hablar con el concepto muerte se puede hablar, pero también es hablar de final de vida por incluir el concepto vida. Y es compatible prepararnos, despedirnos, hacer papeles, casarnos, tomar decisiones, hacer las voluntades anticipadas, todo lo que hay que trabajar en final de vida, compatible con seguir en la vida. ¿De acuerdo? Fijaros, otra expresión que no me gusta nada, que esto, yo soy, igual que yo, más gente, somos pesados en modificar y creo que hemos tenido éxito, es en el concepto conspiración de silencio. Conocéis lo que es una conspiración de silencio, ¿no? Pues cuando una familia con los médicos ocultan o engañan a un paciente sobre la situación de enfermedad que puedan tener. Entonces, ¿por qué creéis que no me gusta el concepto conspiración de silencio? Conspiración. ¿Qué es conspirar? ¿Qué es conspirar? Haces a espaldas de... Sí, pero a espaldas, ¿y qué más tiene el concepto conspirar? Tramando, negativo, y sobre todo el concepto, fijaros, es que estás en contra de alguien. Cuando alguien conspira, es contra algo, y vas a perjudicar a alguien. ¿No? En el trabajo, un equipo, están conspirando contra no sé quién, en política, en muchos órdenes de la vida. Conspirar es tramar algo contra ese punto negativo. Y las familias, ¿creéis que cuando ocultan la información o engañan, creéis que su intención es negativa? No. ¿Su intención cuál es? Proteger desde el amor. Fijaros, el concepto amor es la primera vez que sale en este encuentro. Y utilizarlo mucho, porque el amor es la mayor fuerza que tenemos. Y se hace desde el amor. ¿Es eficaz? ¿Está bien? Pues hay que intentar trabajarlo, porque depende del paciente que si quiere tener información, está claro que tiene derecho y eso hay que trabajarlo. Pero claro, fijaros lo que nos marca el lenguaje, ¿eh? Si en el equipo hemos dicho, es que hay una conspiración de silencio, ¿cómo vamos a estar con la hija que está en esa situación con su padre? Si lo que estamos diciendo es que está conspirando contra su padre, en la forma de relacionarnos con ella, como profesionales, se nos va a notar. Porque le vamos a juzgar, se va a sentir juzgada, le vamos a decir, es que tu padre tiene derecho, y lo que vamos a hacer es probablemente un punto en el trabajo que genera enfrentamiento.
Esto es lo que suele pasar muy habitualmente. Entonces, si en vez de, estoy hablando en general, o sea, filtrarme, uno pensará, no, pues nosotros utilizamos conspiración y no nos pasa eso. Bueno, pues lo trabajaré de otra manera, bien. Pero en vez de utilizar conspiración, podemos utilizar un concepto que cada vez se utiliza más, que puede no gustar tampoco, el de pacto de silencio, no tiene ese contenido tan negativo. Con tu lengua no tiene nada que ver. Y muchas veces cuando hablamos de estos matices, pues por algo administrativo, un poco tal, pues bueno, tiene más que ver con los derechos, ¿no? Pero no me importa tanto. Pero cuando hablamos de estos temas, es que es fundamental hablar en tu lengua. Entonces, el lenguaje, insisto, que tiene muchos matices, los conceptos, los nombres. Por ejemplo, ¿qué quiere decir patiment en catalán, que el otro día lo vi? Sufrimiento, ya tiene un poco ese concepto, ¿no? Que, por ejemplo, paciente en castellano no tiene un poco esa misma idea, ¿no? Entonces a mí claro, incluso, ¿cómo era? A ver si recuerdo. El enfermo tiene un poco la etimología, no me voy muy lejos, me dejáis este paréntesis, que quiere decir el que falla un poco su firmeza, ¿no? Viene de fermo, que es firmeza. El enfermo es un poco el que ve arriesgada su firmeza, ¿no? Entonces los conceptos es muy bonito sentir, ¿no? y percibir qué matiz tiene. Entonces esto de la claudicación, dices, o sea, una mujer de 80 años que está atendiendo a su marido, que está sola en casa y que ya no puede más y a lo mejor tiene que ingresar, no es que tenga mucho síntoma clínico, pero la necesidad de cuidados que tiene, y de repente la indicación, o cuando llega a la planta en la sesión se dice, la familia ha claudicado. Se trabaja el duelo, y el duelo de los profesionales, vuestro duelo. Hay un concepto que es, no sé si lo conocéis, que es el del duelo desautorizado, que tiene que ver con esos duelos que parece que no tengo derecho o que están un poco ahí ocultos, socialmente y profesionalmente, y que pueden perjudicar y hacer mucho daño. Hacer una referencia importante, la muerte y el duelo es un hecho natural de nuestras vidas. Y como natural que es, no es ningún problema ni ningún trastorno, es natural. Un duelo complicado patológico lo hay en un porcentaje escasísimo de población, 5-8%. Pero sí que es verdad que con el modelo, esto también es un poco mito tópico, pero hay bastante real, aunque parece que está cambiando últimamente, Este tema de ocultar la muerte, de los tabúes, de que se acompaña poco el sufrimiento, por lo que os he dicho antes, ¿no? Muchas veces cuando una persona sufre y nos lo transmite, pues enseguida, límites. Hace unos años murió el marido de mi madre y me pillé a mí mismo, cuando yo llevaba muchos años trabajando en esto, yo puedo decir que soy experto en duelo. Bueno, pues ahora, mi madre que estaba en duelo, y yo enseguida, a los 4 días, ya le estaba diciendo, apúntate a la Universidad de Mayores, que es una mujer con mucha inquietud, apúntate a la Universidad de Mayores, mantén el café de las amigas de tertulia, vete a la montaña que tiene una casita, estate activa y ocupada. Y yo, pero serás gilipollas. O sea, yo a mí mismo me digo, ¿pero qué estás haciendo? Déjale que se duela, que el duelo es un proceso natural que genera tristeza y que todo esto que quiero yo que haga, pues es muy egoísta. Pues esto nos pasa con los residentes, nos pasa con las familias, nos pasa con nosotros mismos. Entonces, normalizar y acompañar el camino de duelo en sus momentos, en sus emociones, el de la culpa, la rabia, la tristeza, de manera natural y acompañando, ¿vale? 11 menos cuarto, nos queda cuartito de hora. Voy a apretar, ¿vale? Este es un chico joven que era escritor que se suicidó, Chatterton. Y de alguna manera, fijaros, en aquellos años ya se empezaba a visibilizar el tema del suicidio, que ya sabéis que estos últimos años también está cambiando en cuanto a hacer un trabajo de visibilizar y prevención del suicidio. Cierro paréntesis. Bien. En relación a como centros, como profesionales, ¿qué trabajo poder hacer? Y ahora voy a ir a esa parte más espiritual. En cuanto al tema del duelo, ya de entrada os recomiendo una cosa muy rápida, aunque me adelante, que es que os despidáis de los pacientes que se mueran. ¿Y cómo?
no sé si hacéis sesiones en vuestros equipos, en vuestros servicios, en vuestras unidades, pero buscar un ritual, algo. Nosotros en esa sesión que os he dicho semanal, revisamos cuántos pacientes han muerto a la semana, a nosotros en el espacio en el que estamos muere bastante gente, y hacemos una referencia de todos, pero haciendo una referencia de todos de quién era este que mira que le gustaba y luego también cómo se ha muerto, para ver qué objetivos teníamos y si los hemos conseguido, pero luego para hacer un tipo de despedida, un pequeño ritual, y luego decidimos cómo mandarle una carta de duelo a la familia, si la personalizamos de una manera, de otra, y esto nos sirve, aparte de revisión y de cierre, para que cada uno haga una despedida individual y como equipo de una persona que además, si estáis en residencias algunas, pues a lo mejor habéis tenido vínculos de años. ¿Vale? Entonces, es muy importante porque si no lo hacéis, ese duelo desautorizado va a aparecer y al final va generando emociones que si no las expresáis y no cerráis y no avanzáis, pues se van a acumular y se van a somatizar. ¿Qué función tiene hacer un cierre y una despedida? Pues de entrada, darle desde ese punto un poco de significado, un poco espiritual, de sentido, el hecho de decir, yo aquí ahora ya estoy soltando, que no quiere decir que me vaya a olvidar, pero ese ritual, que estamos cada vez más escasos de rituales, y los rituales son fundamentales, pues hacer un ritual tiene ese punto de vivirlo como un soltar, ¿vale? Bien. Fijaros, en las personas mayores en concreto, antes os he hablado de las personas que tienen historia para contar, ¿no? Que tienen dignidad como personas y que de alguna manera tenemos que intentar potenciar, reforzar y respetar, ¿de acuerdo? Entonces, desde en qué ha trabajado, cómo ha conocido a su mujer, dónde ha vivido, cuáles son sus valores y en cualquier contexto en el que estéis, aunque no sea una residencia y sea una unidad más de media estancia o de corta estancia, pues cuando habléis, cada vez ahora se habla más de la humanización de la salud, ¿no? En Navarra, además me está tocando también ese proyecto de humanización de la salud que lleva años, pero cada vez se está insistiendo. No hay peor cosa para faltar a la humanización de la salud que decir el 8 puerta, ¿no? Entonces, no, es María. Y además es que el otro día, medio en broma, con ese sentido de humor, decía, oye, tenemos una Mary Poppins ingresada en el hospital, en la planta, una mujer así guapísima, elegante, de 80 años, delgada, que había sido, ella le llamaba, ¿cómo se dice?, institutriz, ¿no?, en París y en Londres, y que había estado con 3 familias, y tenía un aspecto, y yo, bueno, es que es Mary Poppins. O sea, si Mary Poppins hubiera estado en una unidad de paliativos, sería ella. Entonces, hablar de quién es, dónde ha trabajado, cuáles son sus valores, te hace también que a la hora de relacionarte, pues se va a notar. Esta imagen me parece preciosa para lo que muchas veces podemos encontrarnos en nuestros centros. A un nieto que acompaña a su abuelo con intensidad y con riqueza y con presencia, ¿vale? Y los niños habitualmente lo pueden disfrutar y aprovechar. Antes de terminar, quiero también de alguna manera hacer un pequeño esquema, que esto sí que está un poquito más ordenado, porque puede ser un poco complejo para hablar, ya estamos hablando todo el rato de espiritualidad, pero para daros un par de conceptos que os pueden ayudar. Fijaros, aquí sí que hay esta última frase, ¿de qué se arrepienten los enfermos al final de la vida? ¿De qué creéis que se arrepienten? Pues tiene un poco que ver con eso, pero fijaros, tiene que ver no tanto con las cosas que se han hecho, sino con lo que se ha dejado de hacer, que puede ser haber estado más tiempo con la familia u otras cosas. Y hay una segunda cosa de lo que se arrepienten, que es de no haber expresado más amor. Y fijaros, os estoy dando gratis, bueno, no, creo que es gratis esto, ¿no? Os estoy dando gratis 2 claves de felicidad. A mí hay veces que en grupos más pequeños me suele gustar hacer algún ejercicio, alguna técnica que hacemos con personas al final de la vida, porque digo, me cago en la puñeta, que tengamos que esperar a nuestro final de vida para plantearnos ciertas cosas, porque no lo hacemos con 30 años, porque no lo hacemos con 50 años estando sanos. Y esto lo podéis vivir desde hoy. Expresar más amor. Ya sé que esto suena un poco cursi, pero vuelvo a decir que el amor es la mayor de nuestras fuerzas, cada uno en su estilo.
y ser valientes. No digo que ahora hagáis cualquier barbaridad, pero, hombre, no os arrepintáis. La vida es muy intensa, la vida es preciosa como para vivirla desde esa conciencia y con intensidad. Fijaros, este cuadro de Turner que es precioso, ¿no? Ya lo veis, el último, ese es un remolcador, lo veis adelante, ¿no? Que está remolcando al Temerario, que es el barco que se diluye ahí detrás, ¿no? Que ya no está funcionando y lo llevan al desguace. Bueno, pues esta es una imagen muy triste, pero preciosa, ¿no? Relajada, serena y triste. ¿Aquí cuántas personas de las que estáis creéis que sois espirituales? Menos de la mitad. Bien. Pues perdonadme, estáis muchas equivocadas. Porque aquí todas las personas que estáis, lo siento, y esto no admite discusión, todas sois espirituales, de verdad. Todas. Lo tendréis más o menos trabajado, pero todas sois espirituales. Ahora lo vais a ver más cuando expliquemos más a qué me refiero con espiritualidad, que no, o sea, las creencias religiosas están dentro de lo espiritual, pero lo espiritual va más allá de las creencias religiosas, ¿vale? Lo podéis entender más, lo podemos ver más si hablamos de experiencia espiritual. Entonces, experiencias espirituales son varias. ¿Se os ocurre algún ejemplo de experiencia espiritual? Hoy estamos viendo cuadros, por ejemplo. El arte, depende para cada cual, pero conectar con el arte, con una pintura, puede ser una experiencia espiritual. Un concierto de Bruce Springsteen, que me ha rodeado toda mi vida y que me junto en comunidad y me mueve una emoción y una intensidad que va más allá, que me hace sentir algo que de alguna manera podría decirse que es espiritual. Subir una montaña, un gol de Osasuna. Antes decía, en esto que lo suelo repetir a veces, que eso era un milagro, ahora ya no tanto. Pero dices, bueno, ¿y el fútbol, un gol, es una experiencia espiritual? Pues si os digo que yo he ido al fútbol, al Sadar, con mis 3 hijos desde muy pequeñitos, los 4 juntos, y ha formado parte. Mucha gente, tengo una hermana mayor que es muy artista, ¿no? Me gusta mucho la música, ella es profesora de canto en el conservatorio, que es contra el fútbol porque somos burros. Digo, oye, si te puede gustar el arte y el fútbol, es compatible. Bueno, pues con los críos en el Sadar desde siempre es algo que nos ha unido, ¿no? Que nos hace compartir y sentir. Y ahora tenemos un grupo de WhatsApp que cuando el de Nueva York hay un partido de Osasuna, está conectado, el de Barcelona, tal, el pequeño está en Pamplona, yo hay veces que voy, hay veces que no, y pues oye, a mí me emociona, y es algo que haces desde crío, que conecta con tu familia y puede ser una experiencia espiritual. Correr el encierro, aparte de una barbaridad, es una experiencia espiritual para mucha gente, para otros es salir en la tele, pero yo he corrido el encierro no mucho, lo dejé enseguida, pero de alguna manera yo lo vivía de una manera espiritual. Ahora me da hasta un poco de pudor decirlo, porque es algo más íntimo. Y de alguna manera tiene que ver con lo que he dicho de los rituales de paso. Cuando eres chaval, ¿no? Y pasas de adolescente a adulto y haces ese paso con la adrenalina, con lo que te mueve, pero con tus raíces, con tus ancestros, eso es una experiencia espiritual. El amor, hacer el amor, es una experiencia espiritual. Puede ser. Las creencias religiosas, la oración también. Entonces, dicho así, entenderéis que todos sois espirituales. Y a la hora de estar, todas las estrategias, todo lo que hemos trabajado, lo de la presencia, la autenticidad, la escucha, eso es espiritual. Cuando uno entra en una habitación, hay veces que siente tensión. Y hay veces que se siente paz. ¿Y en qué se nota? Pues que hay una espiritualidad en los espacios también. Fijaros, tiene 3 dimensiones y termino enseguida. La intrapersonal, la interpersonal y la transpersonal. La interpersonal es la que tiene que ver con uno mismo y tiene que ver con el sentido, ¿no? Tiene que ver con la coherencia, con la armonía y tiene que ver con la relación conmigo. Esto es la intrapersonal. Hay otra dimensión que es la interpersonal, que tiene que ver más con la relación con los otros. Y ahí es cómo me tratan también, ¿no? El concepto de dignidad.
el sentirse amado, la conexión con el otro, la relación con el otro, eso también puede ser muy espiritual y tiene que ver incluso con la reconciliación, cuando hay conflictos. Esto también es una dimensión interpersonal. Y esta última, la transpersonal, es quizá la más complicada de sentir y ver, sobre todo si no se tienen creencias religiosas, que es un poco lo que tiene que ver con la trascendencia, ¿no? La transpersonal, que tiene que ver con el más allá o no, con qué queda de nosotros, tiene que ver con el legado. Si yo hago un legado, ¿dejo algo mío ahí? ¿Me estoy trascendiendo de alguna manera? Sí. Hay un ejercicio precioso, un poco raro, pero que yo lo hice, no soy especialista en esa parte, un poco además es un poco rara, un poco energética y tal, pero que me pusieron, ¿no? Es decir, mira, tú sitúate aquí conscientemente. Y de alguna manera vas a ver a tus hijos, imagínate a tus nietos, a tus bisnietos, allá adelante, y se ponía tipo psicodrama a personas, ¿no? Que eran mis hijos, mis nietos y tal. Pero ahora vas a mirar para atrás. Si no tienes hijos, pueden ser tus sobrinos o alguien cercano que genere otras generaciones, ¿no? Y vas a mirar para atrás y ves a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos, a tus bisabuelos, más allá. Y ahora siente todos los que tienes delante y todos los que tienes detrás. Y verdaderamente la sensación que queda es de una fuerza y una paz que genera mucha trascendencia. Entonces, todo este tema del legado, de sentirnos formar parte, pues ayuda un poco a esta vivencia, ¿vale? Voy a ir un poco rápido ahora porque me quiero parar solo ya en un minuto con estrategias de espiritualidad para el cuidado profesional. Pero hay conceptos que tienen que ver con la hospitalidad, con la presencia, con la compasión. Son conceptos que están muy en el lenguaje de este punto de espiritualidad. La hospitalidad que viene de hospitalis, que viene de hospedaje. Ya sabéis que los hospitales empezaron muchas veces con las peregrinaciones. Había hospitales para peregrinos y es a partir de ahí cuando se hicieron hospitales para enfermos. Y la hospitalidad tiene que ver en recibir a la gente sin juicio. No sé cómo estáis en Cataluña, pero en Navarra ahora tenemos, hay matices que se me escapan, pero el tema de la salud universal. O sea, que cualquier persona, luego hay insisto que algún matiz, pero se le tiene que recibir en un hospital y recibir atención sanitaria. Y a mí me cuesta, ¿no?, cuando ves estos casos, que hay unos trámites administrativos, unas negaciones a una persona que necesita de una atención que no se le esté acogiendo en un hospital. Y el tema de la compasión, que tiene que ver un poco con la empatía, pero que también es, muy rápido, un poco el sentir con el otro con pasión. La pasión tiene que ver con el sentir, etimológicamente el lenguaje, ¿vale? Fijaros, bueno, hay muchas estrategias de lo que os he hablado del mindfulness, la escritura reflexiva, que podéis utilizar para trabajar la expresión y el estar y el conectar. Aquí creo que está puesto un artículo, el último abajo, que si queréis, he visto que alguien ha sacado una foto, o apuntarlo, porque es un artículo precioso que tiene que ver con qué conductas rutinarias de nuestro día a día, dándole sentido, nos pueden proteger y nos pueden hacer conectar mucho con la presencia. Entonces, por ejemplo, en un hospital o en una residencia, ¿qué hacemos mucho? ¿Qué conducta rutinaria creéis que hacemos mucho? Lavarnos las manos, ¿no? Nos lavamos mucho las manos en un hospital o en un centro. Entonces, si a ese lavarnos las manos, cada vez que nos lavamos las manos, le damos el sentido, el significado de que yo ahí me estoy limpiando, además da gusto, ¿no? Me meto las manos donde el agua fresca, que tiene un punto de purificación importante, y después de haber estado en una habitación que me ha generado tensión, que he estado haciendo esa escucha que os he dicho en la primera parte de la sesión, que me he pringado de sus emociones, de ese sufrimiento, si al hecho de que cuando estoy lavándome las manos le doy ese sentido o ese significado, en la siguiente habitación que entro voy a estar más liberado, porque esto es un problema que solemos tener. Si veo 7 pacientes, 8 pacientes, ¿cómo estoy con el séptimo? Pues cada vez hay que despojarse un poco de lo que he recogido, ¿de acuerdo? O si al hecho de ponerme la bata le doy el significado y le hago un ejercicio de fuerza, de cogerme, me pongo la bata a las 8 de la mañana y estoy plenamente, de verdad, en el trabajo, se va a notar. Pero ojo, cuando yo me voy a las 3 o cuando me puedo ir y me quito la bata y la cuelgo, ¿qué tengo que hacer? Dejar ahí todo lo que he recogido de sufrimiento. Claro, te pueden decir que me lo han dicho varias veces, ¿no? Pero bueno, esa bata, Juan Pedro, alguna vez habrá que sacudirla. Vale, pues sí.
Entonces haces tus sesiones de supervisión, de equipo, para expresar un poco, sacar ahí un poco lo que uno recoge. Y fijaros, por último, voy a ir y cierro con esto un ejercicio de invocación. ¿Qué es invocar? ¿Invocar qué es? Llamar. Fijaros, ¿qué película creéis? Cada uno tendrá su película, pero para mí, ¿cuál creéis que es la película más espiritual de la historia del cine? Tiene que ver con mi generación también, aunque ahora os doy un truco, ha habido un montón de secuelas. Star Wars, La Guerra de las Galaxias, es la película más espiritual de la historia del cine. ¿Qué se dice mucho en Star Wars? Que la fuerza te acompañe. No hay mayor ejercicio de invocación. Y esa fuerza de verdad que nos carga de energía y de presencia. A Nadal se le dice que es un maniático, ¿no? Lo de pim, 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 pim. Cuando va a sacar, lo que hace es un trabajo de espiritualidad súper-potente para estar de verdad y para sacar la fuerza que no tiene. Que es espectacular. Todo lo que sigue ganando, ¿por qué? Porque está y se siente y habrá hecho un trabajo emocional, psicológico, espiritual importantísimo para estar de verdad y coger fuerza. Yo conocí a Elsa con 26 añitos, hace un poco más de 25 años, tengo 50 y pocos, cuando empecé a trabajar. Y Elsa era una chica con un cáncer de mama muy avanzado, era canaria, de Tenerife. Un cáncer de mama avanzado con la que fue una de mis primeras pacientes. Yo era un crío, 25 años, y ella tenía mi edad. Entonces, coincidieron varias cosas, ¿no? Pero de entrada me vinculé con ella y ella conmigo mucho. Era una canaria guapísima, como buena canaria, dulce, encantadora. La tengo idealizada probablemente, pero era así. Entonces la vi en julio, y en junio, mayo, desde ahí, unos meses, y yo me iba de vacaciones. ¿Y sabéis dónde me iba de vacaciones a una boda? A Tenerife. Y entonces Elsa se despidió de mí, nos despedimos cuando me iba de vacaciones. Y era una despedida de verdad, porque ella sabía que se iba a morir y yo también. Yo me iba 20 días y sabíamos que no nos íbamos a volver a ver. Y fue una despedida en la que me dijo: Juan Pedro, sube al Teide por mí, por favor. A mí me gusta la montaña, tengo un amigo, pero subir al Teide tiene su puntito, Hay que hacer arriba una noche en un refugio, está el mal de altura. Pues yo subí al Teide, que está ahí. Este es el Teide. Y cuando subí al Teide y había momentos que me costaba, íbamos 3 parejas, de alguna manera yo que me decía a mí mismo: por Elsa, voy a subir por Elsa. Y fijaros, se me ha quedado que cada vez que tengo un momento de dificultad, que tengo un caso complejo, que tengo una negociación con la gerente, que tengo que prepararme no sé qué, algo que me cuesta, me digo: por Elsa. Y es mi invocación, que Elsa son todos mis pacientes, todas mis pacientes. Y de alguna manera noto que me sigue dando fuerza. Por eso que buscaros vuestras Elsas, vuestras fuerzas, vuestros ejercicios de invocación e intentar trabajar todo esto como podáis. Muchas gracias. No sé si quieren preguntar algo, no da tiempo, ¿no? Bueno, no sé si a lo mejor no quiere, ¿no? Bueno, pues desde luego es una gozada siempre compartir este espacio pues con los profesionales que han venido y que colaborar con Amavir, que bueno, en esta ya tercera jornada aquí en Barcelona, que bueno, pues siempre es bonito venir a Barcelona en estos temas que hay veces que cuesta hablar de ellos, pero que de alguna manera he visto y he percibido que es una gozada, ¿no? En las profesionales en distintos ámbitos sanitarios, el hablar del sufrimiento, hablar también de la felicidad, que muchas veces parece que es algo que se contrapone, pero que está muy integrado y que forma parte pues, de uno mismo. Al final es también sentirnos como personas más allá de como profesionales y de alguna manera percibir un poco dentro de nosotros lo que nos mueve, el sufrimiento, las emociones, ir adquiriendo también una forma de estar desde la presencia, desde la autenticidad, desde la coherencia, para que momentos que son duros
de alguna manera también les podamos dar un sentido, podamos reconfortarnos tanto los profesionales como los propios pacientes usuarios de residencias. Siempre, desde luego, hablar de la muerte, del final de la vida, del duelo, de cómo nos despedimos los profesionales de las personas que atendemos, pues es algo que puede generar dificultad, puede generar dureza, pero la verdad que también puede generar mucho sentido al trabajo profesional que hacemos en el día a día. Y es la verdad que en el cambio de impresiones con las compañeras que han asistido a esta jornada, pues algo que se percibe y que se siente totalmente.